La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, que se dedica a promover la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación a través de entrevistas con los protagonistas de estos campos. Bueno, hablando de ciencia, la madre de todas las ciencias pues es la filosofía, ¿no? Sofía viene del saber, del conocimiento, el amor al conocimiento. Muy bien. Y para este campo tenemos como invitado al filósofo Carlos Huarcaya, que ha participado en un Congreso Mundial de Filosofía. Él es profesor, graduado en la Universidad Nacional de Educación, La Cantuta. ¿Y cómo estás, estimado Carlos? Muy bien, maestro. Un gusto estar en su programa conversando después de mucho tiempo, ¿no? Efectivamente, demasiado tiempo no hemos conversado, de modo que vas a seguramente darnos muchas novedades. Cuéntame, estamos hoy en el Día Internacional de la Filosofía. Cuéntame cómo es esto, desde cuándo tenemos ese día. Claro. Bueno, para iniciar cada tercer jueves del mes de noviembre, desde el 2005 la UNESCO ha promovido lo que es el Día Mundial de la Filosofía, justamente para visibilizar, promover actividades, tanto del sector público como privado, en pro de difundir este conocimiento. Principalmente dentro de la Academia Peruana, sirve como excusa para poder generar eventos, llamémosle simposios, coloquios, congresos, actividades, etcétera, que sirven para unificar a la comunidad filosófica, en este caso del Perú. Ello, profesor. Pero dime, ¿dónde se ha llevado a cabo este congreso? Ya, le comento. Claro, claro. Bueno, hoy propiamente, como le comentaba, se conmemora el Día Mundial de la Filosofía desde inicios del presente siglo, desde el 2005. Y bueno, ello sirve como, insisto, una excusa para que la comunidad filosófica se organice y pueda desarrollar diversas actividades. Ahora, sobre el Congreso Mundial de Filosofía, esta es una actividad que se desarrolla cada 5 o 6 años aproximadamente y que es organizado por la Sociedad Internacional de Filosofía desde el año 1900, ¿no? Cuando se inaugura la Torre Eiffel y demás actividades en lo que fue la Exposición Mundial de París. Incluso, si no mal recuerdo, también se reactivan los Juegos Olímpicos con motivo de la Exposición Universal de París. También los pensadores de aquella época, como Henry Bergson, Bertrand Russell, promueven lo que es un Congreso Mundial de Filosofía. Desde esas épocas, de manera ininterrumpida, exceptuando, claro, las guerras mundiales, se han desarrollado hasta la fecha 25 ediciones de este congreso que unifica las diversas sociedades filosóficas a nivel mundial, círculos de investigación e investigadores independientes para debatir acerca de diversos ejes temáticos. Este año propiamente la sede fue en la Universidad La Sapienza de Roma, siendo, insisto, la edición número 25, las bodas de plata, y que se desarrolló durante el mes de agosto, ¿no? La primera semana del mes de agosto. Fue muy agradable y ahora, bueno, dialogaremos acerca del mismo también. Ahora, Bertrand Russell, no solamente era filósofo, era matemático, era un científico, ¿no? Y es bastante didáctico cuando enseñaba filosofía. Me acuerdo, en mi época estudiantil, leí algunos párrafos de su obra, en especial uno que se refería al cuento, a la pesadilla del cura. No sé si lo habrás leído tú, la pesadilla del cura. Y claro, Bertrand Russell era también
muy notorio, ¿no? Su perspectiva crítica frente a la religión. Y Entonces tenía resulta, diversas... dice que más o menos me acuerdo, un cura muere y como cura, él decía pues que conocía el camino al cielo, se va al cielo, toca la puerta del cielo, sale el barbón ahí, San Pedro, sale, mira a todo lado y vuelve a cerrar la puerta como si que no hubiera notado al cura, ¿no? Entonces él dice, ¿qué pasó? Que no me vio. Tocó más fuerte, hizo bulla, sale nuevamente San Pedro y mira para todos lados y de repente se fija en él con una especie de, como quien mira a una hormiga insignificante. Entonces dice, ¿qué cosa dices tú? eh, ¿Qué cosa eres tú? Entonces el cura dice, yo soy un representante de Dios en el representante de Dios. Dice, no, 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 no bromees. ¿De dónde vienes? De la tierra. ¿La tierra? ¿Qué cosa es la tierra? Dices. Entonces el cura estaba, ¿cómo la tierra es el centro de creación de Dios? Eh, bueno, haciendo breve la cosa, dice que San Pedro lleva la cosita que consideraba al cura y lo pone ante los científicos del cielo para que estudien esto, qué cosa es. Y comenzaron a conversar con él, hablaba, dice, ¿dónde queda la Tierra? Pues, ¿cómo no saben dónde queda la Tierra? Mis amigos científicos me han dicho que queda en el sistema planetario solar. Pero, ¿y qué cosa es el sistema planetario solar? Le dice, pues, ¿cómo no saben? Está en la galaxia Vía Láctea. Mira, ve, no sé qué será la Vía Láctea porque hay algo así como 100.000 millones de galaxias. ¿Cómo quieres que nosotros sepamos cuál es eso? En fin, la trama es que después de 6 meses encuentran algo los científicos con su base de datos computacionales ahí y dicen, bueno, parece que hay un minúsculo sistema solar con un pequeño corpúsculo donde hay una serie de parásitos, uno de los cuales es este, dice, pero ¿cómo él cree que es el centro de la creación? Cuando el número de planetas como esa cosita es inimaginable para él, y él se cree el centro de la creación. El cura se despierta, era una pesadilla, ¿no? Y dice, esta es la tentación del diablo que me pone con esta pesadilla. ¿No? Eso para mostrar pues, que la Tierra es una cosa muy pequeñita. Hay centenares de miles de millones ¿no? de planetas, de sistemas solares, y nosotros pues somos uno más, uno entre innumerables, ¿no? Eso hace empezar a los filósofos, ¿no? Definitivamente. ¿Qué Ese cosa es cuento el hombre? justamente... ¿Qué cosa es el hombre finalmente? ¿Ah? Claro, ahí por ejemplo está la antropología filosófica para tener una concepción de lo que nosotros somos, porque una cosa es el Homo sapiens, ¿no? Desde una condición biológica animal, y otra cosa es la condición humana, porque lo humano, al menos desde una perspectiva filosófica, es un producto cultural de justamente el Homo sapiens y ha sido entendido desde diversas perspectivas a lo largo de la historia. Pero este cuento en particular, o esta historia de Bertrand Russell, me recuerdan a las clases del pregrado en la Cantuta. Nuestro profesor Víctor Masi, en el área de epistemología, nos lo comentaba, porque justamente Bertrand Russell desarrolla contenidos de carácter epistemológico. Y claro, él ha sido uno de los promotores de la Organización Filosófica Mundial. Y no solamente eso, sino que fue un fuerte activista en relación a problemáticas muy serias que hasta el día de hoy nos competen, como vendría a ser la cuestión nuclear. Él, por ejemplo, junto con Einstein, desarrollan el manifiesto Einstein-Russell,
donde se ponen en duda, en cuestionamiento, las potencialidades, ¿no? del desarrollo bélico, armamentístico, y tanto sus potencialidades para la creación como para la destrucción, que puede ser empleado por el ser humano. Y ahora que estamos también en un contexto de crisis global, con un aumento, ¿no? de las cuestiones bélicas, regresar a parte de su pensamiento considero significativo. Bueno, entonces el hombre, pues, ha terminado creyéndose esta historia del centro, ¿cómo le llaman? El Ocentrismo. antropocentrismo. Ujú. Pero de ahí viene la otra pregunta, ¿no? Dice, ¿existe, existirá vida inteligente en otros planetas? Entonces los científicos nuevamente dicen, señalan, depende, ¿eres ateo o eres creyente? Por ambos lados, por ambas corrientes, uno tiene que concluir que seguro que hay vida inteligente en otros lados, incluso mucho más inteligente que nosotros de repente. Porque desde el punto de vista científico, materialista, nosotros somos producto de combinación de átomos ante condiciones determinadas. La cantidad de átomos y la cantidad de planetas y la cantidad de condiciones que hay es tan grande que seguramente no solamente dos o tres, sino varios lugares en ese inmenso universo deben haber para que se genere vida como la nuestra o similar, o tal vez diferente, pero mucho más eh, aden- avanzada, ¿no? O sea que hay esa posibilidad. Ahora, si más bien tú eres creyente en Dios, ¿no? Entonces dices, Dios, ¿qué cosa es Dios? Como dicen los católicos, los creyentes, los cristianos, Dios es omnipresente y omnipotente, o sea, está en todo lado y lo puede todo. Entonces, si lo puede todo y nosotros creemos ser la creación de Dios, uno se pone a pensar, caray, Dios nos ha creado muy bien, pero Él es tan potente, tan poderoso, tan omnipresente que puede haber creado también en otro lado. ¿Por qué no? Si es como un padre, el padre puede tener hijos por donde conveniente, ¿no? ¿Por qué Claro. tenemos que nosotros pensar que somos el centro? De repente somos una prueba de algo mejor que ha hecho Dios. Y en todo caso, ¿cómo puede ser Dios tan perfecto de habernos creado con tantas fallas? Fallas de fábrica, pero si Dios no falla. Y bueno, ahí comienza uno a pensar, ¿no? En este planeta donde hay tanta muerte, tanta crueldad, tanta bomba, en Israel, en Gaza, en Ucrania, en Líbano, por todo lado, pues estamos destruyéndonos. Dice, pero ¿cómo nosotros nos podemos creer en lo más valioso que ha creado Dios? ¿Eso conversan los filósofos? Definitivamente, si no está el ejemplo de Giordano Bruno, ¿no? Ahora que, por ejemplo, hemos desarrollado el Congreso Mundial de Filosofía en Roma, está la plaza donde el astrónomo, filósofo Giordano Bruno fue incinerado vivo por justamente plantear la idea del infinito en un contexto contraproducente para sus ideas. Él, por ejemplo, es un mártir de la filosofía, del pensamiento científico a mi consideración, ya que luego incluso la iglesia se retractaría de las acciones que cometieron en contra de Giordano. Él nos hablaba acerca del infinito, ¿no? ¿Cómo es posible que un Dios tan poderoso se limite solamente a este planeta? Y bueno, ahí también están la perspectiva de otros astrónomos o divulgadores en todo caso, como lo es por ejemplo Carl Sagan con su programa Cosmos, donde justamente tiene estas reflexiones acerca de lo ínfimo que somos nosotros como seres humanos en comparación al universo, incluso haciendo una analogía con lo que es en teoría el inicio del cosmos a través del Big Bang,
hasta nuestros días, calendarizándolo en lo que es nuestro calendario regular, ¿no? De 365 días, donde nosotros, por ejemplo, solamente somos parte, o sea, de este tiempo en la última hora del 31 de diciembre. Quizás recuerda esa investigación, ese planteamiento que desarrolla Carl Sagan, profesor. Claro, bueno, además él, me parece que es él que hablaba que somos polvo de estrellas, polvo de estrellas. Bueno, nos hace pensar y nos baja los humos, pues, porque algunos piensan, ¿no? Imagínate tú, un delincuente avesado que ha quemado vivo a un vecino en la cárcel, está allí diciendo, caray, soy la creación de Dios, caray. No, bueno, claro, mi abuelo era creyente 100%, ¿no? Pero era curioso porque él creía en Dios, pero no creía en las iglesias, en ninguna iglesia, porque él señalaba que las iglesias son creaciones de hombres o mujeres interesados en dominar al resto. Iglesia es congregar, hacer rebaños para que Él les enseñe cosas. Dios no está contra. Dios nos ha dado, decía él, la inteligencia. En la fábrica tenemos un chip, un software. No decía las palabras, en esa época no había esas cosas, pero lo que quería decir es que nos daba la capacidad de pensar y saber lo que es bueno y lo que es malo. Los mandamientos es puro cuento. Dios nos ha dado todo el razonamiento para saber discernir. Yo sé que es malo. ¿Quién va a dudar que matar es malo? Esa es una cosa natural. En todo caso, una cosa muy sencilla. Nunca hagas a los otros lo que no quiere que te hagas a ti. Y haz a los otros lo que quieres que hagan contigo, ¿no? Bueno, entonces, finalmente las religiones no tienen, digamos, asidero, sino el interés de personas, señalaba él. Pero lo curioso, Carlos, es que cuando pasaba frente a la iglesia que estaba en la Plaza de Armas, frente a una de sus casas que él tenía, se sacaba el sombrero y sus amigos le preguntaban, don José, ¿por qué usted que desprecia a la iglesia se saca el sombrero frente a ella? Entonces le decía, porque mis enseñanzas a nadie les interesa, mejor dicho, a muy poquitos. Lo que yo sé de la siembra, de la lluvia, esto y lo otro, muy poca gente le interesa. Pero este cura todos los domingos se le llena la iglesia, decía, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Decía, mi respeto para el cura que es capaz con sus cuentos atraer a tanta gente. Claro. Sobre todas esas cuestiones, profesor, ya desde las épocas antiguas o también denominadas presocráticas, ¿no? Dentro del tecnicismo filosófico, está la reflexión de Genófanes. Quizás habrá escuchado acerca de que él, por ejemplo, nos comentaba si los animales pudieran, al igual que el ser humano, crear dioses, pues seguramente los crearían a su imagen y semejanza, puesto que, por ejemplo, Hesiodo y Homero, que son grandes literarios que generan, ¿no? La concepción del mundo griego clásico, hacían a los dioses semejantes a los humanos. Pero Janófanes nos replanteaba esa situación. Ah, pero ¿qué pasa si, no sé, ¿no? El león, la jirafa, etcétera, también pudieran tener la capacidad, así como el humano, de crear, ¿no? Sus pinturas, sus obras, etcétera? Pues seguramente ellos también crearían a sus dioses a su imagen y semejanza. Y bueno, ello, por ejemplo, históricamente hablando, también nos ha llevado a la situación de Martín Lutero, ¿no? Con su enfoque protestante frente a un estado precario que tenía la Iglesia Católica durante la época del Renacimiento europeo. Entonces sí, hay muchos aportes, pero eso tampoco no niega el conocimiento de carácter religioso, puesto que han habido muchos filósofos que se han apoyado de la teología, ¿no? Y muchos teólogos que se han apoyado de la filosofía. Hace poco, por ejemplo,
bueno, estuvo el lamentable deceso del padre Gustavo Gutiérrez, fundador, promotor de la teología de la liberación, una disciplina, un marco teórico que va a influir en personajes como el Monseñor de Lima, Carlos Castillo, o también el actual Papa, pues el padre Francisco. Así que de todas formas la filosofía contribuye, no tanto a la perspectiva científica, pragmática, religiosa, etcétera. Y eso lo estudiamos en nociología o teoría del conocimiento. O sea, dentro de la propia iglesia pues hay tantas variantes, ¿no? Y, y cada vez surgen sectas a partir de esas iglesias, se dividen, parecen partidos políticos que se dividen, ¿no? Comenzaron los judíos, los primeros, y luego ahora pues son tantos. Y además ya no quieren a los judíos, se han peleado con los originarios. En fin, estos asuntos de pensar en el hombre y en Dios han dado finalmente lugar a muchos filósofos, pero aquellos que han adoptado una religión han terminado generando guerras entre gente que pensaba diferente. O sea, en nombre de Dios se pelearon, ¿no? Ahí ven los musulmanes que incluso dice que si matan a un infiel, están asegurando un lugar en el cielo. O sea, tantas cosas que nos hacen creer los dirigentes religiosos que nos dividen. Por eso mi abuelo creo tenía razón, ¿no? Eh, el, este, Dios no le ha autorizado a nadie que hable en su nombre. Hasta los propio mandamiento dice ahí, no tomar el nombre de Dios en vano, pero todo el tiempo lo están tomando. ¿Ah? Definitivamente, y hay muchas reflexiones acerca de ello. Por ejemplo, Dostoyevsky, si no mal recuerdo, en Los Hermanos Karamazov, escribe que si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? Como para tener una perspectiva crítica frente a la inexistencia de Dios. Sin embargo, el filósofo contemporáneo Slavoj Žižek replantea esa frase y dice, si Dios existe, todo está permitido para quienes se dicen sus representantes, porque ocupan tal poder que su palabra es ley. O como los congresistas recientemente han dicho, ¿no? Que son los designados de Dios, que son como los reyes. Eso justamente lo dijeron acá en Arequipa, uno de los parlamentarios que, bueno, estuvo en toda esta cuestión de la contrarreforma universitaria, etcétera. En fin, situaciones, ¿no? Situaciones. O sea que se toma el nombre de Dios, caray, para hacernos sufrir, ¿no? Es una cosa impresionante. Bueno, pero el ser humano, como decías tú, crea también este nuevo pensador que está saliendo, Yuval Harari, ¿no? Que Claro. habla últimamente bastante, tiene mucha influencia. Él piensa que el ser humano, pues, es todo ¿cómo le llaman? Tiene un nombre que le ha dado al sapiens, ¿no? Como Deus. Que, ahí está, Homo Dei, que él dice que nosotros somos poderosos porque somos capaces de comunicarnos, la comunicación, hacemos comunidades, y que esta forma de unirse no le es permitir a los animales, no se unen como nosotros, pero también nos peleamos, nos unimos para pelearnos. Actualmente me causa mucha, no gracia, pero me hace pensar que todos están tratando de reunirse. A ver, acá ha venido el APEC, el Foro Sí, Económico Asia-Pacífico, pero al toque se han ido luego a Brasil al foro de los G20, ¿no? 20. Grupo de 20. Y hace un mes estuvieron en Rusia hablando de los BRICS. Todo el mundo quiere reunirse, pero para pelear con los otros, para competir con los otros. Es decir, el ser humano tiene una especie de contradicción interna, ¿no? Se reúne para pelear con los otros. O sea, solo no puede, pero como quiere pelear, se une a otros para pelear con otros. O sea,
El objetivo es ganarle a alguien. Solo no puedo, me reúno. Y como dicen, el, el enemigo de mis enemigos son mis amigos, caray. Así que ve, esa, esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana se traduce, se expresa ahora muy rápidamente a través de los medios de comunicación que nos cuentan qué está pasando, qué está haciendo el hombre. Y ahora estamos a punto de repente de una guerra mundial nuclear en Ucrania, ¿no? Terrible, sí. Pero ahí hay diversas cuestiones. Por ejemplo, eh, la voluntad, ¿no? De querer tener más y más y más poder. Nietzsche lo plantea como la voluntad del poder. Pero esta cuestión de la naturaleza humana fue un debate de la modernidad. Ahí tuvimos el planteamiento del buen salvaje que defendía Rousseau en contraposición a la otra perspectiva contractualista, ¿no? De Thomas Hobbes, acerca de que el ser humano es malo por naturaleza y es más bien en sociedades que intentamos crear normas, leyes para regular nuestro comportamiento. Pero ocurre que después de la Segunda Guerra Mundial, la filósofa judía Hannah Arendt va a los juicios de Nuremberg, donde analiza y reflexiona esta cuestión de la condición humana, ¿no? Porque como lo había planteado anteriormente, desde una antropología filosófica, la categoría de naturaleza humana ya no estaría tan vigente. ¿En qué sentido? En que se habla de condición humana porque el humano es un producto del Homo sapiens, ¿no? El Homo sapiens en todo caso sí tiene una naturaleza, pero hoy en día, incluso con las cuestiones transhumanistas, nos deja muchísimas reflexiones, porque claro, está la cuestión de los BRICS, está la cuestión de la PEC, del G20, etcétera, y ello como parte del devenir de la humanidad en un contexto donde se están desarrollando demasiadas tecnologías que no están llegando pues a nosotros. Le comento un poco. El último Congreso Mundial de Filosofía fue el 2018 antes de la pandemia. Se dio en la Universidad de Beijing, en China. Y yo propiamente no fui, en ese entonces estaba en el pregrado, iniciando el segundo año de la universidad, pero un amigo sí fue, ¿no? De acá de la San Agustín de Arequipa. ¿Qué pasó? Me comentaba luego ya cuando él regresó, ¿no? Dialogábamos y todo, que esta cuestión de las inteligencias artificiales ya era algo muy común en la China del 2018. Es más, nosotros tuvimos que tener la pandemia para recién tocar cuestiones básicas de inteligencia artificial. Y ahora que he ido, por ejemplo, al Congreso Mundial de Filosofía, ha habido una cosa que me ha sorprendido de sobremanera. Le comento, profesor. Dentro de las salas, ¿no? El auditorio de la Universidad La Sapienza, eh, había una parte de realidad aumentada, esto que te pones los cascos y ves, ¿no? Diferentes cuestiones. Ya. Había esos cascos donde tú podías conversar con una inteligencia artificial de Platón y de Confucio. ¿Cómo así? Bueno, Platón obviamente parte de Occidente, Confucio de Oriente, y uno ingresaba y tenía que hablar, claro, o bien en italiano o bien en inglés para conversar con Platón y con Confucio. Pero ¿qué ocurre? Eran inteligencias artificiales que se habían alimentado exclusivamente de estos autores, o sea, habían estudiado a profundidad, ¿no? Su obra y también las obras que escriben acerca de ellos. De manera que podía imitar de cierta forma su pensamiento, sus actitudes, etcétera. Y eso, por ejemplo, me lleva a la reflexión de que, claro, en un futuro esto puede avanzar de sobremanera al punto de que la cuestión del transhumanismo se haga realidad en el sentido de la muerte de la muerte. Es decir, nuestra muerte física se va a dar, claro que se puede intentar prolongar, ¿no? A través de diversas prótesis, etcétera. Sin embargo, el conocimiento que dejamos puede ser almacenado en estas inteligencias y en un futuro, pongámosle, ¿no? 50, 100 años, claro, siempre y cuando la humanidad pueda persistir a sus contradicciones como estas cuestiones de las guerras, pues podríamos. O sea, podríamos hablar con el futuro. Claro, ya no nuestra conciencia, pero sí el conocimiento que hemos almacenado alimentándose con estas cuestiones de las inteligencias artificiales y potenciándolas con la realidad aumentada. Porque tú te ponías el casco
y estabas, ¿no? En el mundo griego clásico, ahí conversando con Platón, y muy, muy agradable, o sea, me hizo, en fin, ¿no? Volar, como se dice en filosofía, en cuanto a estas cuestiones, reflexionar mucho, y acá en el Perú, bueno, eso todavía está muy lejos de que se concrete. Acá sí hay investigaciones interesantes. Está lo que estábamos dialogando previamente, por ejemplo, los trabajos del profesor Pablo Quintanilla, Víctor Masi, Zenón de Paz, en relación al pensamiento andino, ya que, por ejemplo, ¿no? Usted me comentaba un poco acerca de la sabiduría de su abuelo, y eso, por ejemplo, rescata bastante el profesor Víctor Masi en relación a otras formas de conocimiento, ¿no? No solamente limitarnos al conocimiento eurocéntrico tradicional, sino también rescatar y o reivindicar otras formas y o perspectivas del pensar, no solamente andino, porque el profesor Pablo Quintanilla está en un proyecto mundial de reconocer y o rescatar epistemologías de la Amazonía, del mundo andino, de las diferentes tribus africanas, asiáticas, etcétera, que me parece súper interesante y que mostró esa investigación en el Segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Filosofía, que también se desarrolló hace poco, en el mes de septiembre en Huánuco. Y esos eventos, por ejemplo, son los que viene promoviendo la comunidad filosófica, donde participan, le comento, profesor, estudiantes de la educación básica. Ahora en Huánuco participaron como ponentes los estudiantes del COAR de Huánuco, ¿no? Del Colegio de Alto Rendimiento. Y su anterior edición, que fue en Cusco, en la UNSAC, en el Paraninfo Universitario, fueron también como ponentes, aparte, ¿no? De los universitarios, los estudiantes del Clorinda Mato de Turner, que es el colegio emblemático de mujeres, y el glorioso Colegio de Ciencias, que luego va a ser el Cienciano del Cusco. Y los chicos participan, debaten acerca de cuestiones filosóficas, nos exponen sus ideas. En fin, hay muchísimos, muchísimos temas, profesor. Bueno, sí, sí, hola. Como te digo, mi abuelo era, pues, cuando le preguntaban, una vez le preguntó, ¿usted qué tanto habla? Qué cosa es? Decía, bueno, yo soy filósofo que vivo de la agricultura, porque tenía sus chacras, porque él decía cosas rarísimas que mucha gente pensaba que le fallaba el coco, ¿no? Decía, por ejemplo, él señalaba que los españoles eran tan ignorantes que ni siquiera habían podido comprender a los conquistados militarmente, los han conquistado militarmente, porque decían que para los españoles, los, eh, los indígenas tenían como Dios al sol, y él decía que era totalmente falso. A Dios no se le estudia, a Dios no sabe cuándo viene, él es totalmente imprevisible. El sol era el padre, sabía que venía cada 21 de junio, era su cumpleaños y se hacía como todo cumpleaños, se preparaba la fiesta. A Dios no se sabe, se puede aparecer en cualquier momento, de modo que los españoles estaban totalmente en la calle, eran primitivos en el pensamiento, decía él. Bueno, pero por otro lado, yo que era curioso, una vez le digo, abuelito, en la escuela el cura nos ha dicho que hemos nacido con una misión. Cada hombre tiene una misión. Y no encuentro mi misión, abuelito. Le digo, ¿cuál es mi misión? Entonces él decía, mira, se, se rió, no a carcajada, pues se rió un poco. Le dice, mira, hijo, tú has nacido de casualidad y misión no tiene ninguna misión. Si eres algo feliz, date por buen servido, por bien servido. Trata de ser feliz. Y le digo, pero abuelito, ¿y cómo trato de ser feliz? Bueno, no hagas infeliz a otros. O sea, ¿por qué el hombre siempre se cree ser el centro cuando realmente no somos ni eso? Es el ego, ¿no? El ego que nos hace considerar que bajo la lógica contemporánea, claro, porque desde un enfoque europeo en el mundo medieval,
el centro era Dios. Pero después del desarrollo de las fuerzas de producción y el cambio de modelo económico, etcétera, eh, al día de hoy se fomenta mucho esta cuestión del ego, ¿no? Que uno es capaz de lograr todo lo que se propone de manera individualista, porque creer es poder, pero ya de una manera romantizada que nos aleja de un análisis más certero, más amplio, más crítico de las condiciones sociales, económicas, políticas en las cuales nos encontramos. He ahí, por ejemplo, las críticas que hace eh, Mark Fisher, que fue un pensador inglés, y que nos planteaba el concepto de realismo capitalista, donde nos decía o parafraseaba una frase de Margaret Thatcher: no hay otra salida, ¿no? Es simplemente este el modelo económico triunfante después de lo que fue la Guerra Fría, y frente a ello no hay mayor oposición. La juventud y o en general la población o el ser humano, según Aristóteles, busca la felicidad. Es nuestra finalidad. Pero justamente ahí tenemos como aportes las diversas corrientes éticas. Un enfoque de los estoicos va por el tema de la apatía social. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchísimos problemas y frente a ello sabemos que la vida no nos va a alcanzar para poder solucionarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos ser felices, simplemente lo ignoramos. Ignoramos ese problema. Somos apáticos sociales a las problemáticas que puedan ocurrir. De manera que nos ensimismamos en nuestro hedonismo, ¿no? En la búsqueda de un placer irracional. Y ahí se exalta, pues, ¿no? El ego, el individuo, que yo soy mejor que todos, que mi perspectiva es la única, es la verdadera, es la incuestionable, cuando sabemos que ese es un enfoque anticientífico. Ahí tenemos, por ejemplo, los aportes de Mario Bunge con la caracterización de la ciencia, O centrando sea que, en conclusión, nadie es mejor que otra persona. Todos somos unos humildes seres humanos con un montón de debilidades, una variedad increíble. Es por eso que el abuelo estaba equivocado, pues, en ese sentido. allá. Pensar que era el centro, porque era él, entonces, y todo se tenía que comparar a él. Y un poco que influye, pues, en los niños, ¿no? Uno termina pensando que el abuelo materno es el más bacán, el otro abuelo que no se parece al materno no es pues lo ideal, en fin, genera una serie de discriminación, cosa que está muy mal. Lo claro está de que todos los seres humanos tienen las mismas posibilidades. Lo que pasa, tú has señalado en algún momento que se crean normas. ¿Quiénes crean las normas? Aquel que crea las normas las hace a su beneficio para aprovecharlas, ¿no? La famosa frase popular, quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Quien hace las normas se lleva lo mejor para él. Y de eso estamos hablando en este caso, por ejemplo, del Congreso, que que hace pues normas que todo en favor de su pequeño grupo, que son 130 congresistas, dice, ¿qué nos conviene? Vamos a hacer todo para que nos convenga. A ver si hacemos una norma que diga que la elección es eterna, ya no nos salimos de acá. En fin, hay esa idea que tiene que ser de alguna manera compensada, contrabalanceada, pero tampoco quieren que haya un balance. O sea, el ser humano aparentemente busca su propia destrucción porque al final de cuentas eso crea mucha tensión, ¿no? Sí, bueno, son las contradicciones internas que tenemos y también es parte de nuestro aprendizaje. Nosotros hemos cometido las cosas más horribles como especie me refiero, pero también las cosas más hermosas. He ahí la dualidad del ser humano. Ahora mismo podemos decir que no estamos quizás en la mejor de las situaciones, o como diría algún filósofo moderno, el mejor de los mundos posibles. No lo estamos. Sin embargo,
Y ahí están también las reflexiones de nuestros intelectuales. El historiador tacneño Jorge Basadre, Problema y Posibilidad. Porque, por ejemplo, estamos a menos de un mes de conmemorar uno de los hitos más trascendentales de nuestra región, la batalla de Ayacucho. ¿Qué ocurrió ahora a mitad de año en la batalla de Junín, en su bicentenario? Justo en aquella oportunidad, la presidenta al parecer se enfermó y no fue a rendir los honores. También la población estaba muy reacia que pueda asistir, pero fueron los parlamentarios, ministros, etcétera. ¿Qué ocurre? La población quiso manifestarse, pero un fuerte contingente policial se los impidió. Sin embargo, porque otra vez, ¿no? Así como somos capaces de hacer las cosas más horribles, como es el hecho de invisibilizar la memoria de nuestro pueblo, también la misma población en las mismas pampas de Chamarca, si no mal recuerdo es el nombre, eh, participaron. Los escolares de la región Junín fueron e hicieron su marcha, ¿no? Su- sus actividades a la espalda del Estado oficial. O sea, para las luces, las cámaras, estaba ahí las diferentes autoridades con sus discursos, pero la población que genuinamente, ¿no? conmemora, tiene memoria de estos hechos históricos, participaba en acciones que considero son muchísimo más patrióticas que toda la parafernalia que se armó. Y seguramente una situación similar ocurra dentro de poco en Huamanga, ¿no? En las Pampas de Quinoa. Ello, profesor. Muy bien, entonces, concluyendo con esta reunión, esta conversación, podríamos señalar a nuestros seguidores que el ser humano es realmente un conjunto, lo humano es un conjunto de personas tan diversas, tan diferentes las unas de las otras, que tienen eh, que tienen la gran, digamos, la gran alegría, el gozo, qué sé yo, la suerte de poder comunicarse y hay que aprovechar ese poder de comunicarse para hacer algo bueno, algo positivo, no para enfrentarnos entre nosotros, sino para hacer un coro, una marcha, como tú señalas, de paz, una danza de alegre y no una pelea, no una confrontación. Pero para que eso ocurra, los sociólogos dicen que no debe haber tanta desigualdad, porque las desigualdades a lo único que llevan es a la confrontación. No parece que no es fácil asumir, comprender esa historia, porque hay personas que se llenan de riqueza a costa de la pobreza de otros. En la pandemia hemos visto cómo es que el uno está por morirse, da toda su pobreza, la entrega a alguien que acumula más, increíble, y el país sigue retrocediendo. Por eso es que tú sabes que el premio Nobel de Economía se ha dado a 3 economistas este año, que dice que el Perú, Bolivia y otros son países que tienen un régimen extractivista, que quiere decir que muy pocos controlan la riqueza, se reparten entre ellos y al resto no le dan casi nada, sino para sobrevivir. Y así los países no pueden desarrollar, señala. ¿Cómo hacer comprender eso? Aparentemente el poder, el poder es una droga que aquel que lo tiene ya deja de pensar, quiere mantenerlo para siempre, usarlo a su beneficio. No sé qué gozo tienen en ello. Ven pobreza por todos lados, muerte por todos lados, pero se sienten tener el poder. Es el hombre entonces es un ser enfermizo por el poder. ¿Podremos cambiar, estimado Carlos? ¿Tú crees? Porque pero además somos cortoplacistas, queremos vivir el momento, ¿no? No nos interesa el futuro, estamos prácticamente destruyendo la Tierra con el calentamiento global, gracias a invernadero, la temperatura aumenta, pero nosotros somos incapaces de dejar de usar el gas, el carbón, la gasolina. Queremos seguir, sabemos que nos estamos hundiendo,
hay muertes por todo lado, lluvias, por sequías. En España han muerto centenares de señores, de personas por una lluvia nunca vista. En fin, no sé, yo no soy muy optimista. Algunos dicen que nos quedan solamente 3 generaciones de humanos. Tú, como filósofo, ¿ves algo de optimismo en esto? ¿Podremos reaccionar? Sí, sí, porque el otro es quedarse en lo que le comentaba el realismo capitalista, de que no hay salida, realmente no hay alternativa. Es más fácil pensar en el fin del mundo antes de pensar en otros modos de desarrollo económico social, porque si vemos hoy en día, por ejemplo, las ficciones que se promueven a través de la cultura hegemónica, llamémosle cine, llamémosle literatura, etcétera, se viene un apocalipsis zombie, o se vienen los extraterrestres, o se viene un terremoto de 9 grados, etcétera. O sea, antes de que podamos cambiar y o pensar en sociedades alternativas, pensamos en que el mundo se va a acabar. Pero frente a ello están diversas propuestas. Por ejemplo, acá en la región de Arequipa se va a promover esta cuestión de la planta del hidrógeno verde más grande de la región, que es solamente es una salida. Por ejemplo, los chicos de la Universidad Nacional de Trujillo, de la especialidad de filosofía, están yendo a los colegios a enseñar filosofía con el apoyo de la facultad. Y porque, claro, hoy en día en la educación básica regular no se tienen los contenidos explícitos de filosofía. Y claro que existen problemas. Por ejemplo, el PEN, el Proyecto Educativo Nacional, que es la máxima política de Estado en cuanto a temas educativos, nos plantea el reto a la ciudadanía plena, puesto que hoy en día, por ejemplo, podemos pensar en que somos más pobladores que ciudadanos, puesto que nuestros derechos no son plenamente ejercidos. Sin embargo, dentro del mismo proyecto educativo nacional, se plantean que los cursos como historia, economía, formación cívica, filosofía, no son necesarios en la formación de nuestros escolares, lo cual es una contundente contradicción, pero nos seguimos esforzando. Como le digo e insisto, hoy en Cusco los chicos del Centro Federado de Filosofía han desarrollado ponencias internacionales de manera presencial. Justo el próximo Congreso Mundial de Filosofía va a ser en Japón, en Tokio. Y ya desde el año pasado, el anteaño pasado, los profesores de la Universidad de Tokio ya han hecho convenio acá con la Escuela de Filosofía de Cusco. En la UNSA también se vienen promoviendo proyectos filosóficos, literarios, etcétera. Lo mismo, San Marcos, Cantuta, Agraria, etcétera, de manera de que la universidad tiene alternativas. Claro, la universidad tampoco es la panacea para los problemas sociales que tenemos. No todos los jóvenes son universitarios y no hay problema, considero, con ello. Claro que hay que democratizar la universidad, pero hay salidas, ¿no? Desde la universidad. ¿Qué ocurre? Perfecto, Eh, pero sin embargo, obviamente tenemos que también decirle a nuestros seguidores que la historia está en esos tiempos avanzando y cambiando muy rápido. Ya no es como antes, pues que tardaba siglos para ver algún cambio. Hemos vivido un siglo XX muy interesante. El primer siglo, se podría decir, era el eurocentrismo, ¿no es cierto? Tenían todo, monopolio de la tecnología, vendían al precio que se les pegaba la gana, comprábamos la tecnología a precios muy elevados que les permitía vivir a ellos muy, muy bien y nosotros cada vez peor. Pero ahora están surgiendo nuevas países que han demostrado que la tecnología está al alcance de todos. Salió Corea del Sur, Taiwán, Singapur, ahora China es el que tiene el mayor Producto Bruto Interno, está destrozando, entre comillas, a las empresas europeas. Volkswagen va a despedir a 3.000 empleados porque no pueden competir con los automóviles chinos. Es decir, la historia nos está mostrando que el ser humano no, pues, no tiene esas características un poco, ya está de otra época, eso de creerse el mejor país, la mejor nación. Todo claro. cambia rápido y ahora pues más bien la gente tendrá que comenzar a aprender chino
porque entre poco, ya no, ahora ya, para todos lados. Ya la vez pasada que fui a Francia, tomé el avión, antes veía puro gringo, ahora hay mitad de chinos, en los congresos hay chinos, en fin, por todo lado, significa pues que la historia cambia mucho. Nadie debe creerse la última Coca-Cola del desierto. Humildemente hay que esforzarse para hacer un país mejor, un mundo mejor, consumir menos combustible fósil para no morirnos tan rápido, en fin. De modo que eso hay que hacer más trabajo filosófico. Por esto te felicito y a los muchachos que van a los colegios, a las escuelas a hacer pensar. Necesitamos gente crítica que piense, ¿no? A propósito de ello, para terminar el programa, hoy en la mañana leí que hicieron una caricatura, la embajada rusa hizo una caricatura muy fea, que representaba a Europa. A Europa la presentaba como un paciente en una mesa y los médicos le enchufaban ahí inyecciones. Decía una inyección, decía fascismo, otra, en fin, lo, Sí. y los norteamericanos le ponían otra cosa así, horrible. Y fue la embajada rusa. Entonces, el presidente Macron, pues reaccionó Ujú. y reclamó, ¿no? ¿Cómo es posible que hagan esa caricatura insultante? ¿No? Lo pueden ver ustedes, amigos seguidores, en la internet. ¿Y qué respondió la embajada rusa? Perdón, así, la embajada rusa dijo, bueno, señores, señor Macron, ¿no se acuerdan ustedes que cuando este periódico Charlie Hebdo, creo que se llama, Sí, sí, sí. este, ¿no se acuerdan que puso una imagen horribles sobre Alá, ¿no? Y, y ustedes decían que eso está normal, es la libre expresión, que todo el mundo podía poner las cosas que crea conveniente. ¿Por qué ahora no están de acuerdo con sus propias ideas? Esta es una caricatura política. O sea que imagínate, a ese punto estamos llevando, pero lo que sí cabe es que la gente tiene que tener espíritu crítico, pero no insultarse, no provocar, porque podemos nosotros todos meternos en un lío muy grande. Muy bien, Carlos. Sí, Eh, profesor, unas últimas palabras. a ¿Podría? ver, Ya, sí, efectivamente la sátira ha sido una herramienta potente por parte de la población para hacer diversas formas de crítica. En el Perú, por ejemplo, también se han generado diversas sátiras en relación a la situación actual. Sin embargo, la investigación que le comentaba estuve llevando a estos congresos, que es parte de la tesis de maestría que estoy desarrollando, y tiene como uno de sus ejes la violencia en contra de la comunidad académica porque cerraba mi anterior participación con los aportes que puede dar la universidad, que no es la única forma, ¿no? Pero es una de las instituciones de la sociedad civil más importantes. Sin embargo, a los compañeros de las otras regiones, países, les interesó cuando les comenté un poco lo que habíamos vivido en relación a la intervención a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la casi intervención a la UNI, a inicios de año, porque lo toqué desde un enfoque regional, lo que fue la intervención a la Universidad Nacional de Guayaquil por parte de grupos armados y demás cuestiones. Los regímenes autoritarios usualmente han atacado a la universidad. Recordemos la Alemania nazi y que incluso los intelectuales como Martin Heidegger se sumaron a ello. Heidegger llegó a ser rector justamente en ese contexto. Pero efectivamente, nosotros a veces idealizamos un mundo que ya no existe. Hoy en día la Unión Europea efectivamente tiene diversas problemáticas, entre ellas la que usted ha estado comentando, pero cuando estuve ahí, por ejemplo, en la estación central de Roma, del Termini, me llamó mucho la atención la situación de los migrantes. Una imagen muy impactante fue el de una mujer gestante que estaba ahí tirada en pleno terminal de trenes. Y ellos están en estado de excepción ya desde antes de la pandemia. Giorgio Agamben, un filósofo italiano, reflexionaba acerca de esta cuestión y cómo los estados de excepción que vendrían a ser los de emergencia en el Perú son a veces excusas
para simplemente sacar a los militares, pero no generar acciones contundentes frente a la situación, por ejemplo, que hoy estamos viendo con la ola de criminalidad. Y para cerrar, profesor, estaba una frase, bueno, sabemos hoy en día, ¿no? Que, por ejemplo, el capital chino viene con mayor fuerza, la satanización a los enfoques socialistas, por ejemplo, van a generar diversas reacciones con todo lo que es la inversión de China, pero Lenin decía una frase, hay décadas donde no pasa nada y hay semanas donde pasan décadas. Probablemente estemos en esas épocas, en esos momentos. O como dicen también los chinos, ojalá que vivas en tiempos interesantes, ¿no? Y a modo de incluso maldición, que lo comentaba Slavoj Žižek en su libro Bienvenidos a tiempos interesantes. Muchas gracias, profesor, por el espacio y bueno, un gusto conversar con usted. Muchas gracias, amigos. Con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Pero antes de irnos, recuerden, estamos a puertas del encuentro científico internacional que se va a llevar a cabo el 4 de enero, sábado. Inscríbanse ya, porque allí vamos a discutir temas de avance científico muy relacionados con el desarrollo del Perú. Es gratuito. Hasta entonces, amigos, hasta siempre. Chao, chao. Nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.